es un amanecer, un consuelo que no puedo esconder. Madre de gracia, mi sostén. Ave María, dulce canción, lates en mi corazón. Madre mía, estrella en el mar, guía mis pasos, no me dejes naufragar. Ave María, siempre aquí estás. Dios Yapa, Dios Choripa, Dios Espíritu Santo Paso Tiempo y Cristiano Masi Yaikuna, con Anrique Yorich Kanchik, Mamanchi Virgen María, Virgen Auxiliadora, Virgen del Perpetuo Socorro. Hoy, fiesta de nuestra Madre, la Virgen María Auxiliadora. 24 de mayo, celebramos a la Virgen María Auxiliadora. Pedimos a ella y junto con ella vamos a acercarnos a nuestro Dios. Yapayanchik, Mamanchi Virgen María Pa. Yana painingwan Dios ninchik tayupaychay kusunchik, Dios ninchiman ri kusunchik. Con Anrique Yorich Kanchik, la Virgen María Auxiliadora. Y menatatas kay devoción chay kamuyawanchik, pues haikuna, chayta pura ollamañapas, yachay kusunchik, con ampuncha oriki, programanchik en sintonía con Dios, en sintonía con nuestra Santa del Día, a quien recordamos a nuestra Madre, la Virgen María. Mucho antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Dios se había preparado el corazón de una mujer humilde para una misión única en la historia de toda nuestra salvación. Esa mujer era María Auxiliadora, la Virgen María de Nazaret. Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza. Promesa Rikikachkan, Génesis libro Manta Puni, Eva Fallarurja, Adán Fallarurja, Enatin Dios Ninchikriki, Promesata Rura Kamurja, Salvación Kanampa, Liurunapa, Chay Peni Kuyabachkanchik, Imaina Huku Armi Chayamuspa, Chay Serpientepa, Umanta Sarunampa, Chay Kachkan, Génesis 3:15. Chaypirajrik. Y yo haré Kuchkanchiktak, Lucas capítulo 1 versículo 52. Derribó de su trono a los poderosos y exaltó a los humildes. Imagina Dios ninchik, aquellay con siempre humilde runata, cae salvación yana pakamonampa. Chaymi, mamanchi Virgen Mariata, hawachay Kuchkanchik, suma humilde paikachkan, Dios ninchikta kuyakuspa hatillaspa, Cristiano Masillaykuna. Chaymi kusikuywan riki, llapayanchik kunan punchaw, mamanchik Virgen María Tajayakuspa, Virgen Auxiliadora, chay tuyarina. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 26. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José. Chaypiriki kachkan kay ángel pasaludu champas, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Kosikuy llena de gracia, Dios pagracian huankanki. Chaypisuma cita kachkan Evangelio de San Lucas, capítulo 1. Chaykunata hawarusunchik, sumaglataña Biblianchi kaptinja, imaina mamanchi Virgen María Tuyarispariki, Bibliatam Yuyarichkanchik. Con el paso de los siglos, los cristianos comenzaron a experimentar de manera especial la ayuda maternal de la Virgen María en tiempos de persecución, guerras y sufrimientos. Por eso surgió con fuerza el título de Auxilio de los Cristianos. Imagina, Kaikachkanrike, título, Nishanchik, Sutichasja como Manchi Virgen Mariata, Auxilio de los Cristianos Nispa.
Pitak ñuqanchikta yanapaykullawanchik, pitatak ñuqanchik auxilio nispa hayakuyanchik, mamanchik Virgen María tarik. La Biblia enseña que la vida cristiana no está libre de luchas. San Pablo escribe: revístanse de la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. Chaypini kuyawachkanchik, imayna ñuqanchik riki aparinanchik Dios ninchikpa kayna armadura nisqanta preparakuspa riki, oración kunata ruraspa, penitenciata ruraspa, Santa Biblia pasriki ñuqanchikpa armachanchikmi kachkan, oración ninchik Santo Rosario, y chaykunawan riki vencesunchik demoniokunata. Nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los poderes del mal. Efesios 6:12. Pewanmi ñuqanchik peleayachkanchik con los poderes del mal, demoniokunawan riki mana runawancho. Chaymi cristiano masinchikuna punta manta mamanchi Virgen María tajayakusjako como auxilio de Dios, auxiliadora de Dios. Y bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Chay oración kachkanriki punta oración. Uno de los acontecimientos más famosos relacionados con María Auxiliadora ocurrió en el año 1571. Europa atravesaba un momento muy difícil. Grandes ejércitos amenazaban a la cristiandad y parecía imposible vencer. Entonces el Papa Pío V pidió a todos los fieles a rezar el Santo Rosario y a confiar en la ayuda de nuestra Madre la Virgen María. Mientras los soldados combatían en muchas iglesias, la gente rezaba de rodillas. Contra todo pronóstico, la victoria llegó para las fuerzas cristianas. San Pío V atribuyó aquel triunfo a la intercesión de la Virgen María. Desde entonces creció enormemente la devoción a María como auxilio de los cristianos. Mamanchi Virgen María rikorimuyasqa, chay tiempo riki karqa kayna pelea y guerra santa nispa miyari kuchkanchik, porque ñuqanchikta chinkachiyta munaspa miki chay kamurqa ejército musulmán, hukla religión pikaqkuna kunankamapas paykuna siempre cristianotaja waqachishkanku, hatikachachkanku, persecución kachkan y wañuchiypas kachkan. Chaymi chay kamurqa Europa laumanpas riki. Y chaypi kay cristianukunapas huñunakuspanko, organizakuspanko, peleayta hallarisqaku y oración taruraspata. Y chaymi kachkan historia de la iglesia, historia universal. Chaypi riki rimanapas las cruzadas nispa yuyarikuspa, guerra santa nispa riki yuyarikuchkanchik. Y chaypi risakurusqaku y paykunas achka soldaduyuq kakusqaku, ñuqanchikñataq achchaya kasqanchik. Y chaypi mamanchi Virgen Mariaman risakuyasqaku hinaspa vencerusqaku chay batalla nisqanchikpi. La devoción a María Auxiliadora alcanzó una fuerza extraordinaria gracias a la vida y obra de San Juan Bosco, sacerdote italiano del siglo XIX, conocido como el gran padre y educador de todos los jóvenes. Piuanche kamonchi kay sumaqta devoción a la Virgen María Auxiliadora huk santuanta San Juan Bosco. Paymi kuyayasqa mamanchi Virgen María kay devoción Virgen María Auxiliadora. Yurarikusunchik ima watapi San Juan Bosco chay kamurqa año 1815. Chay piriki paypas ñuqanchik hina pobrisapi yachayasqa, llamkaypitaq kasqa, y chay piriki pay qayasqa karqa kayna sacerdote kananpaq. Y chaypi maman sumaqta nisqa kay santunchikman. Le enseñó a confiar profundamente en Dios y a la Virgen María. Proverbios capítulo 22 versículo 6. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Mamangriki sumaqta yachachillasqa, Dios man rinampak, mamanchi Virgen María man rinampak. Y chayta yuarispariki kay santunchi kallpanchapusqa, kallpanchakullasqa, hinaspa mamanchi Virgen Mariawan purillarqa warmachanmanta puni. San Juan Bosco maypi miachallarqa Italia laupi Turín nisqanchik llaqta chapi,
y chaypimiki jovenchakunata calle kunapi mana estudiota mana mikunampas kasachuakin paga huérfano kunata tarirus pariki organizarusja oratorios o kaina parroquia manrique aparusja chaypiriki pay kaina wasikunata maskas papas jovenkunata atendimusja y chaymi paynisja vamos a hacer una fundación y chaymi wakin runakuna burlakurjaku paymanta manam atinjacho y matapas ruraita nispa sacerdote inchikta, pero paikainata nisja sacerdote. María Auxiliadora es la fundadora de esta obra. La Virgen Auxiliadora nos va a ayudar en esta obra. Don Bosco tenía una fe impresionante en la ayuda de María. Cuando faltaba dinero para alimentar a los jóvenes o construir escuelas, él acudía a la Virgen con total confianza. En numerosas ocasiones ocurrieron hechos sorprendentes, donaciones inesperadas, alimentos que alcanzaban para todos, benefactores providenciales, curaciones inexplicables. Y enseñaba, tengan devoción a María Auxiliadora y verán lo que son milagros. Lucas capítulo 1 versículo 37, para Dios no hay nada imposible. Dios ninchik jariki y matapas chay kachimanchik y mamanchi Virgen María Jesús ninchik pa maman Dios ninchik pa maman y pairiki maña kuyan ñujanchik pagpas kaina imanchik pas kanampak chayvan servikunapa kay sacerdote Don Bosco sumaglataña hayakusja la Virgen Auxiliadora y paisi yanapasja mana imanpas capten chakaykamus jariki donación kunapas añañin y colegión kunapas gesperimuyar chaño ganchikpas mañakuyasunchik wasikunata parroquia kunata colegio parroquianchik pagpas Virgen Auxiliadora yanapay kuyawasunchik kaina donación kunatarinapag añin servikunapag chayta rurasja San Juan Bosco huk santo chaymi ñujanchik confianzawan riki santonchikpas yachachiwas hanchikta apakullanchik. La Virgen inspiró a Don Bosco a construir un gran templo dedicado a la Virgen Auxiliadora. Humanamente parecía imposible porque no tenía dinero suficiente, sin embargo comenzó las obras confiando totalmente en la providencia de Dios. Y decía, cada ladrillo corresponde a una gracia de María. La basílica fue inaugurada en el año 1868 y se convirtió en el corazón espiritual de la familia salesiana. Hasta hoy miles de peregrinos visitan la Basílica de María Auxiliadora para rezar y agradecer favores. Caiperique Santonchik, San Juan Bosco, jato en iglesiata, Mamanchi Virgen Mariapaj, Rurayamusja, Kai devoción Wiñanampa, chay Italia Lactapi, chay Pisirique suma jato en iglesia Kakuyachkan, y pay chay Tajayaikusja, mana Joljiwan, Mamanchi Virgen Mariapi confianzanwan, chay Miñohanchik admiración an Javanchik Maina, jato suma construcción kuna Kachkan, Santo Kunapa Rurasjan, Mamanchi Virgen Mariapa. Santuario nishanchikmi kakuyachkan may llaqtapipas y chaypi mamanchi Virgen María junio y kuchkan wasichampi hina imayna kayna wawankuna Dios ninchikta hati kunanchikpaq Dios ninchikta kuyananchikpaq Dios ninchikman rinanchikpaq chaymi mamanchi Virgen María payam kaynin jariki kachkan Jesusman apawananchikpaq chayllatan payruran porque wakinko ninko imaynataq chay Virgen Mariataqa ayakunko nispaja manam paitaja hawachkanchik Dios tajinacho Dios pa mamanta eso sí hawaikunchik porque mamanchi Virgen María ñujanchik hina runa pero Dios pa gracianwan juntasja que suninchik ta yana parja y kunampas riki cristiano kunata que suninchik pa owan kunata yana pallawanchik. A lo largo de la historia se multiplicaron los testimonios de personas que atribuyeron gracias especiales a la intercesión de María Auxiliadora. Los enfermos que se sanaban, familias reconciliadas, jóvenes liberados de adicciones, conversiones inesperadas, protección en accidentes, ayuda providencial en momento de pobreza extrema. Don Bosco mismo recopiló numerosos relatos de favores obtenidos por medio de nuestra Madre, la Virgen María. Ella lo ha hecho todo. Chaynata yachachiwanchikay, Don Bosco nishanchikpas imaynas Llapa imarura ininta pitaq yanapamusqa mamanchik Virgen María.
Y chayakaikamun kay devoción Perú llaqtaman, Colombia llaqtaman, Ecuador llaqtaman, Paraguay, Argentina, Venezuela. Chaypimiki colegio con akakuchkan Don Bosco Colegio, Salesianos, Salesianas, sumaj congregación kunan puncha okama, paikunariki mamanchik Virgen Mariata, aparikuspa purillachkan, la Virgen María Auxiliadora. Kunan pasjaya kuikusunchik mamanchik Virgen Mariata, porque paimi kallpan chawanchik kaina y marura ininchikpipas paita protección tajuyukullawachkanchik. Oración a nuestra Madre, la Virgen María Auxiliadora. Oh María Auxiliadora, Madre amorosa de los cristianos, a ti acudimos con confianza filial, tú que acompañaste a Jesús hasta la cruz y permaneciste con los apóstoles en oración. Permanece también junto a nosotros, protege nuestras familias, fortalece nuestra fe, consuela a los enfermos, guía a los jóvenes, ayúdanos a permanecer fieles a Cristo. Enséñanos a vivir en gracia, a amar la Eucaristía, a servir con alegría a nuestros hermanos. María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Yapatipa, Dios pa bendicionen, Dios yapa, Dios churipa, Dios Espíritu Santo pa su tiempo, cristiano más y yaikuna, tupanakama, iglesia magna pasa yasunchik. María, flor del cielo, llena de gracia, madre de amor, ruega por tus hijos, madre querida, llévanos siempre cerca de Dios. Ruega por tus hijos, madre querida, llévanos siempre cerca de Dios. Virgen María, guía y estrella, muéstranos siempre al Salvador. Ah, Madre del camino, Virgen bendita, acompaña siempre nuestra misión. Tu fe sencilla, tu entrega viva, nos dan confianza en toda aflicción. Oh Madre del camino, Virgen María, llena de gracia, Madre de amor, ruega por tu pueblo, Madre querida, llévanos siempre al Señor. Cuando nos pierden dudas y miedos, tú nos enseñas a confiar. Con tu ejemplo de fe profunda, aprendemos siempre a caminar. Oh Madre del cielo, fiel compañera, tú fuiste fuerte en el dolor. Al pie de la cruz mostraste al mundo lo que es vivir en tu
voces hoy te cantamos. Virgen del cielo, Madre de fe, tú nos recuerdas que en cada paso Cristo es la vida, Cristo es la ley. No te adoramos, pero te honramos por tu obediencia y tu bondad. Virgen del cielo, Madre del pueblo, llévanos siempre a la verdad. Oh Madre del camino, Virgen María, llena de gracia, Madre de amor, ruega por tu pueblo, Madre querida, llévanos siempre al Señor. Oh, ruega por tu pueblo, Madre querida, llévanos siempre al Señor. Oh Virgen de paz, Madre del cielo, cubre a tus hijos con tu bondad. Tu amor sincero calma temores, siempre nos guías a la verdad. Oh Virgen de la paz, Madre María, llena de gracia, flor celestial, ruega por el mundo, Madre querida, danos tu calma angelical. En medio de guerras, en los dolores, tú eres consuelo, faro de amor. Con tu ternura sanas heridas y nos acercas al Salvador. Madre del pueblo que en ti confía, escucha siempre nuestra oración. Tú nos conduces a Jesucristo, fuente de vida, paz y perdón. Oh Virgen de la paz, Madre María, llena de gracia, flor celestial, ruega por el mundo, Madre querida, danos tu calma angelical. Madre que escuchas en el silencio, ruega por todos ante el Señor. Eres ejemplo de fe sincera, Madre valiente, Madre de amor. No te adoramos, pero te honramos por tu ternura y tu fidelidad. Virgen
María, Madre del Cielo, tú sí nos trajo la eternidad. Oh Virgen de la Paz, Madre María, llena de gracia, flor celestial. Querida, danos tu calma angelical. Ruega por el mundo, Madre querida.